La tarde caía en Granada, el sol se escondía tras la Alhambra, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Caminaba por las calles empedradas del Albaicín, sintiendo como la brisa fresca acariciaba mi piel. La rutina de mis días se había vuelto monótona y pesada. Mi esposo, absorto en su mundo, apenas notaba mi presencia. Las conversaciones se limitaban a lo esencial: ¿has visto las facturas? ¿O qué hay para cenar? La soledad se había hecho un lugar cómodo en mi vida. Era un día cualquiera cuando tropecé con una carta antigua en el fondo de un cajón. El papel amarillento y las palabras cuidadosamente escritas revelaban un pasado que no conocía. Era una carta de amor que él nunca me había dado, llena de promesas y sueños compartidos que parecían pertenecer a otra vida. Mi corazón se hundió al leerla. ¿Por qué guardarla? ¿Qué significaba para él? La ira y la tristeza se entrelazaron en mi pecho, mientras me preguntaba si alguna vez había sido realmente vista. En medio de mis pensamientos oscuros, el sonido de un mensaje entrante interrumpió mi tormenta interna. Era el nieto adoptivo de mi esposo, invitándome a tomar un café en uno de los bares del centro. La idea me llenó de una mezcla de nerviosismo y emoción. Nunca había pensado que podría tener una conversación con él más allá de los saludos casuales. Acepté sin pensarlo demasiado, buscando una escapatoria momentánea a la realidad que me atrapaba. El bar estaba lleno de risas y música flamenca, el aroma del aceite de oliva y las tapas recién hechas envolvía el ambiente. Al llegar, lo encontré sentado en una mesa apartada, con una sonrisa que iluminaba su rostro juvenil. Me senté frente a él sintiendo como la energía vibrante del lugar contrastaba con la pesadez que llevaba dentro. Conversamos sobre trivialidades al principio: la última feria local, los lugares para comer pinchos en Granada. Pero pronto la charla se tornó más profunda, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas, nuestras inseguridades ocultas tras sonrisas forzadas. En un momento dado, nuestras miradas se encontraron con tal intensidad que parecía que todo lo demás desaparecía. El tiempo pasó volando entre risas y confidencias. Sin embargo, cada palabra que intercambiábamos traía consigo una carga silenciosa. Yo sabía que esto no estaba bien. Aún así, me sentía viva por primera vez en años. El peso del matrimonio vacío parecía desvanecerse mientras disfrutábamos del momento. Cuando nos despedimos, él tomó mi mano suavemente antes de dejarla ir. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al sentir su toque cálido. Era como si hubiera despertado algo dormido dentro de mí. Al regresar a casa esa noche, la carta seguía pesando en mi mente como una piedra. Al abrir la puerta, encontré a mi esposo viendo televisión en el salón. Su mirada no se levantó del televisor ni un segundo cuando pasé junto a él. Esa indiferencia dolía más que cualquier discusión acalorada que hubiéramos tenido antes. Me senté sola en la cocina con mis pensamientos tumultuosos y el eco de las palabras no dichas flotando en el aire. ¿Qué pasaría si esto continuara? La atracción prohibida comenzaba a tomar forma dentro de mí como un deseo voraz e incontrolable. Sin embargo, sabía que este nuevo camino estaba lleno de sombras y peligros ocultos. Una parte de mí anhelaba seguir adelante mientras otra gritaba por frenar esta locura antes de que fuera demasiado tarde. La noche avanzaba silenciosa mientras luchaba con esta dualidad creciente en mi corazón. El día siguiente comenzó con un aire de tensión en mi pecho. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la cocina donde mi esposo leía el periódico, ajeno a la tormenta que se avecinaba en mi interior. La carta que había encontrado aún pesaba en mis pensamientos, una sombra que no podía ignorar. ¿Cómo podía seguir adelante como si nada hubiera cambiado? La invitación del nieto adoptivo a tomar un café resonaba en mi mente. Decidí aceptar su propuesta, buscando una salida a esta soledad opresiva. Nos encontramos en un pequeño bar del Albaicín, un lugar donde las risas y los acordes de flamenco creaban un ambiente acogedor. Su sonrisa me hizo sentir viva, como si el mundo se detuviera por un instante. ¿Te gustaría pasear por el parque después?, preguntó él, su mirada llena de curiosidad. Asentí sin pensarlo dos veces. Caminamos entre los árboles, el aire fresco llenando nuestros pulmones. Conversamos sobre trivialidades, pero había una tensión palpable entre nosotros, algo que iba más allá de la amistad.
De repente nos detuvimos frente a un banco. El murmullo del viento y los sonidos lejanos de la ciudad se desvanecieron mientras nos mirábamos a los ojos. En ese momento la culpa y el deseo chocaron dentro de mí como olas rompiendo contra las rocas. No debería estar aquí, murmuré al fin. ¿Por qué no? Respondió él con una voz suave. A veces solo necesitamos sentirnos libres. Y así fue como sucedió, nos besamos. Fue un instante fugaz pero intenso, sus labios eran cálidos y llenos de vida. La realidad se desdibujó por un momento y todo lo que importaba era esa conexión inesperada. Al separarnos, una mezcla de emoción y miedo me invadió. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie nos había visto. La culpa me asaltó con fuerza, había cruzado una línea que nunca pensé cruzar. Lo siento, dije sintiendo como el rubor me subía por las mejillas. No hay por qué disculparse, contestó él, aunque su expresión indicaba que también estaba confundido. A veces es difícil controlar lo que sentimos. Mientras regresábamos al bar para tomar algo más, comprendí que no solo yo llevaba cargas emocionales ocultas, él también parecía tener sus propias inseguridades. En su mirada había destellos de soledad similares a los míos. Era como si ambos estuviéramos atrapados en un juego del que no sabíamos cómo salir. La tarde avanzó y nuestras conversaciones fluyeron con más facilidad. Sin embargo, cada risa compartida venía acompañada de una punzada de culpa en mi corazón, sabía que esto podría destruir lo poco que quedaba de mi matrimonio. Cuando finalmente nos despedimos, prometí volver a verlo pronto, aunque esa promesa estaba llena de incertidumbre. Caminé hacia casa sintiendo la presión del secreto aplastándome lentamente, cada paso resonaba como un eco en mi mente. Esa noche cené con mi esposo sin poder mirarlo a los ojos, su risa sonaba distante mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos. La atracción prohibida me había llevado a un camino oscuro y peligroso del cual no sabía si podría regresar sin consecuencias irreparables. La mañana siguiente el sol brillaba con fuerza en Granada, pero yo me sentía atrapada en una sombra. La rutina del hogar continuaba como siempre, pero mi mente estaba lejos, en aquel instante compartido con el nieto adoptivo. La culpa me carcomía mientras intentaba concentrarme en las tareas diarias. Preparar el desayuno se volvió un acto mecánico, cada movimiento era un recordatorio de lo que había hecho. Mi esposo se sentó a la mesa, ajeno a mis pensamientos turbulentos. Hablaba de su día, de un proyecto que le entusiasmaba, pero sus palabras no lograban penetrar el velo de mi confusión. ¿Te gustaría acompañarme a la feria este fin de semana?, preguntó con una sonrisa esperanzada. La feria siempre había sido un momento especial para nosotros, pero esta vez la idea me llenó de ansiedad. No sé si podré, respondí evasiva. Mis pensamientos estaban ocupados por la imagen del joven, su risa y la complicidad que habíamos compartido. La idea de estar con él me hacía sentir viva, mientras que estar con mi esposo parecía un recordatorio constante de mi soledad. Decidí salir a caminar por las calles del Albaicín para despejarme. Las callejuelas empedradas estaban llenas de vida, los aromas de las tapas y el sonido del flamenco flotaban en el aire. Me detuve en un bar pequeño donde solía ir con amigas y pedí una copa de vino. Mientras observaba a la gente reír y disfrutar, una amiga se acercó a mí. ¿Estás bien? Te veo diferente, dijo con preocupación. Intenté sonreír, pero sabía que no podía ocultar mis cambios de humor. Solo estoy cansada, respondí rápidamente. Ella asintió aunque su mirada decía que no estaba convencida. El día siguió sin grandes eventos hasta que recibí un mensaje inesperado del joven, ¿podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco al leerlo. La mezcla de emoción y miedo era abrumadora, ¿qué pasaría si mi esposo se enteraba? Al caer la tarde decidí encontrarme con él en el mirador de San Nicolás. El lugar ofrecía una vista impresionante de la Alhambra al atardecer, un escenario perfecto para nuestras conversaciones furtivas. Cuando llegué él ya estaba allí, mirando hacia el horizonte. Me alegra que hayas venido, dijo mientras se giraba para mirarme. Su sonrisa iluminó mi mundo gris y olvidé momentáneamente mis preocupaciones. Nos sentamos juntos en una banca y comenzamos a hablar sobre nuestras vidas.
Compartimos risas y anhelos ocultos hasta que la conversación se tornó más seria. A veces siento que no encajo en mi familia, confesó él con voz temblorosa. Era evidente que también luchaba contra sus propios demonios. En ese momento vulnerable, nuestros labios se encontraron en un impulso irrefrenable. Fue como si todo lo que había reprimido finalmente encontrara salida. El beso fue breve pero intenso. Cuando nos separamos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. Esto no puede seguir así, murmuré mientras buscaba mis palabras. Lo sé, respondió él con tristeza en los ojos. Regresé a casa sintiendo el peso del secreto cada vez más pesado sobre mis hombros. Mi corazón latía desbocado por lo sucedido y por el temor a ser descubierta por mi esposo. Esa noche iba a ser larga, sabía que nada volvería a ser igual después de lo ocurrido en el mirador. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada que parecía burlarse de mi confusión. Me levanté con la sensación de que el tiempo se había detenido, como si el mundo exterior no pudiera tocarme. La cena del día anterior seguía resonando en mi mente, pasamos la noche juntos, hablando de nuestros sueños y anhelos. Su risa aún sonaba en mis oídos, como un eco que no podía desvanecerse. Mientras me preparaba para el día, miré mi reflejo en el espejo. La mujer que veía allí era un extraño. Las arrugas alrededor de mis ojos contaban historias de sacrificios y resignación, pero había algo nuevo en mi mirada, una chispa que no había visto en años. Era la emoción de lo prohibido, algo que me llenaba y me consumía al mismo tiempo. El desayuno fue un ritual silencioso. Mi esposo, absorto en su periódico, no se percató de mi inquietud. La rutina diaria seguía su curso habitual. Él hablaba sobre un proyecto en el trabajo mientras yo asentía con la cabeza, sintiéndome cada vez más distante. La conversación era monótona y predecible, una repetición de palabras vacías que ya no resonaban en mí. Después del desayuno, decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada. El aire fresco me envolvía mientras pasaba por delante de las tiendas y bares del Albaicín. Las risas y la música flamenca parecían burlarse de mi situación, recordándome lo lejos que estaba de la felicidad auténtica. En un rincón del barrio vi a un grupo de jóvenes disfrutando del sol y compartiendo tapas, su alegría contrastaba con mi soledad. Al llegar al mirador de San Nicolás, donde tantas veces había compartido momentos con mi esposo, sentí una punzada en el corazón. Este lugar había sido testigo de nuestras promesas y sueños compartidos, pero ahora solo evocaba recuerdos tristes. Aquí fue donde nuestros caminos comenzaron a separarse. Decidí llamar al nieto adoptivo para vernos nuevamente. La idea me llenó de nerviosismo. ¿Sería posible continuar con esta conexión? Su voz al otro lado del teléfono era como un bálsamo para mis heridas emocionales. Acordamos encontrarnos esa misma tarde en un café cercano. Cuando llegué al café, lo vi sentado en una mesa apartada. Su sonrisa iluminó todo el lugar y sentí como mi corazón se aceleraba al acercarme. Hablamos sobre cosas triviales al principio, pero pronto la conversación se tornó más profunda. Compartimos nuestras inseguridades y miedos, él también se sentía atrapado por las expectativas familiares. Mientras hablábamos noté un pequeño paquete envuelto en papel brillante sobre la mesa, era un regalo de cumpleaños que mi esposo había dejado olvidado allí para mí. Al abrirlo lentamente una sensación fría recorrió mi cuerpo al descubrir lo que contenía, una joya que nunca había deseado realmente. Era un recordatorio tangible de su amor desprovisto de pasión. La tarde avanzó sin rumbo fijo hasta que él tomó mi mano con suavidad y me miró a los ojos como si quisiera decirme algo importante. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación, cada momento compartido era tanto un regalo como una condena. Al despedirnos sentí la presión del secreto apretando nuevamente mi pecho. Caminé hacia casa con la certeza de que debía tomar una decisión pronto antes que este juego se tornara irreversible e insostenible. El aire fresco de la tarde me envolvía mientras caminaba por las calles de Granada, mi mente aún atrapada en las palabras que él había compartido. También me siento solo, resonaban en mi cabeza como un eco incesante. La vulnerabilidad que ambos habíamos expuesto me dejaba inquieta, pero al mismo tiempo,
había una extraña sensación de alivio al saber que no era la única que luchaba con el peso del aislamiento. Al llegar a casa, el silencio se sentía más abrumador que nunca. Mi esposo estaba en su estudio, absorto en su trabajo como de costumbre. La rutina diaria se deslizaba entre nosotros como un río que nunca se detiene. Me serví una copa de vino y me senté en la terraza, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse tras la alhambra. Los colores del atardecer eran hermosos, pero no lograban iluminar la oscuridad que crecía dentro de mí. Mientras contemplaba el paisaje, una figura conocida apareció por el callejón. Era un viejo amigo de mi esposo, alguien a quien no había visto en años. Su presencia me sorprendió y rápidamente me levanté para saludarlo. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamé con una sonrisa forzada. «Vine a visitar a tu marido», respondió él con un tono despreocupado. «¿Cómo has estado?». La conversación fluyó superficialmente mientras mi mente divagaba hacia los secretos que guardaba con tanto recelo. La culpa me oprimía, la palabra intercambiada era un recordatorio de lo que estaba escondiendo. Cuando finalmente se marchó, el alivio fue momentáneo. Sin embargo, sabía que su visita podría complicar aún más las cosas si llegaba a mencionar algo sobre mí a mi esposo. La idea de ser descubierta por él era aterradora y al mismo tiempo liberadora. Quizás eso significaría poner fin a esta situación confusa. Decidí enviar un mensaje al nieto adoptivo para hablar sobre lo sucedido. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Esperé ansiosamente su respuesta mientras la noche caía sobre Granada, tiñendo todo de sombras y misterio. Finalmente su respuesta llegó, claro, ¿dónde? Propuse encontrarnos en un bar del Albaicín donde solíamos ir, un lugar acogedor donde podríamos charlar sin ser interrumpidos. A medida que me preparaba para salir, una sensación de nerviosismo se apoderó de mí. Al llegar al bar, el ambiente vibrante contrastaba con mi inquietud interna. Las risas y la música flamenca llenaban el aire mientras él aparecía en la entrada. Su mirada buscó la mía y sonrió con calidez, sin embargo, algo en su expresión parecía diferente esta vez. «Necesitamos hablar sobre lo que dijiste», comencé con cautela cuando nos sentamos juntos en una mesa apartada. Él asintió lentamente y tomó un sorbo de su bebida antes de responder, «No solo tú te sientes sola». Las palabras fueron como un balde de agua fría sobre mis emociones desenfrenadas. Había asumido que nuestra conexión era única para mí, ahora entendía que compartíamos una carga similar. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de profundizar más en nuestras revelaciones mutuas, vi desde la ventana del bar a mi esposo caminando por la calle hacia nosotros junto con otro amigo suyo. El corazón se me detuvo al darme cuenta de que estaba a punto de ser descubierta en el acto más vulnerable posible. La tensión creció entre nosotros mientras intentábamos mantener la calma y actuar naturalmente. Pero sabía que esta noche no terminaría bien. Las sombras del pasado estaban por alcanzar nuestro presente y las consecuencias serían inevitables. La música del bar se mezclaba con las risas de la gente en la calle. Miré a mi esposo que avanzaba con paso firme, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. El nieto adoptivo me miró con preocupación, y ambos sabíamos que debíamos actuar con naturalidad. Sin embargo, el nudo en mi estómago crecía a medida que se acercaban. «¿Qué hacemos?», preguntó él en un susurro, su voz temblando ligeramente. No había respuesta adecuada. En un instante, todo lo que había construido en secreto parecía desmoronarse ante mis ojos. La idea de ser descubierta me aterraba, no solo por el escándalo, sino por las emociones que había dejado florecer en mí. «Solo sonríe», le dije intentando mantener la compostura. Pero no podía evitar sentirme como una actriz en un escenario donde todos conocían mi papel menos yo misma. Mi esposo entró al bar y su mirada se posó sobre nosotros. «¿Qué tal?». «No esperaba veros aquí», dijo con una sonrisa despreocupada. La tensión era palpable, cada palabra se sentía como un eco de mi traición. «Solo tomamos algo», respondí, intentando sonar casual. La risa y la música del lugar parecían burlarse de mí mientras trataba de sostener una conversación trivial. El nieto adoptivo se mantenía a mi lado, pero la distancia emocional entre nosotros se sentía abrumadora.
Mientras charlábamos, recordé la llamada inesperada que había recibido días atrás de un antiguo amor. Su voz resonaba en mi mente trayendo recuerdos de una juventud perdida entre sueños y promesas incumplidas. Esa conexión del pasado me hizo cuestionar aún más mis decisiones actuales y el camino que había elegido. La conversación continuó fluyendo entre bromas y anécdotas familiares mientras yo luchaba por mantenerme presente. En ese momento vi cómo el rostro de mi esposo se iluminó al hablar sobre planes futuros. Él realmente no tenía idea del torbellino emocional que estaba atravesando. ¿Te gustaría ir a ver las luces del festival mañana?, preguntó él con entusiasmo. La tradición anual siempre había sido nuestra forma de reconectar, pero ahora esa invitación sonaba como una trampa emocional. ¿Podría asistir sin sentirme una impostora? El nieto adoptivo me miró con ojos llenos de incertidumbre mientras su mano buscaba la mía bajo la mesa. Fue un gesto pequeño pero poderoso, un recordatorio silencioso de lo que habíamos compartido y lo que aún deseábamos explorar juntos. No sé si pueda, respondí a mi esposo, sintiendo como cada palabra era una lucha interna entre lo correcto y lo deseado. Quizás tenga otros planes. Mis palabras fueron como puñales lanzados hacia el futuro incierto que me esperaba. La noche avanzaba y las luces del bar comenzaban a brillar más intensamente mientras los grupos a nuestro alrededor reían y bailaban al ritmo del flamenco. Pero para mí, todo se volvió borroso, el ruido se desvaneció en un eco distante mientras las sombras de mis decisiones comenzaban a cernirse sobre mí. La mirada del nieto adoptivo era intensa, podía sentir su deseo de comprenderme completamente. Pero justo cuando estaba a punto de abrirme sobre mis sentimientos más profundos hacia él, la puerta del bar se abrió nuevamente y entró alguien inesperado, el viejo amigo de mi esposo. Su presencia alteró el ambiente, sabía que podría ser el catalizador para descubrir toda la verdad oculta tras nuestra relación prohibida. Mi corazón latía desbocado mientras me enfrentaba al dilema más grande hasta ahora, ¿podría seguir ocultando esta atracción sin consecuencias devastadoras? La conversación en el bar se tornó tensa. El viejo amigo de mi esposo, con su risa estruendosa y su aire despreocupado, interrumpió el momento que había comenzado a ser tan significativo. Su presencia era como un recordatorio de la vida que llevaba, de las expectativas que siempre había cumplido. Mientras él se acercaba a nuestra mesa, noté cómo el nieto adoptivo tensó los músculos de su mandíbula. Una mezcla de preocupación y deseo cruzaba sus ojos. ¿Qué tal, amiga? No esperaba verte aquí, dijo el amigo dirigiéndose a mí con un guiño. Su tono era amigable, pero había algo en su mirada que me hizo sentir expuesta. La risa del bar y la música flamenca parecían distantes mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Todo bien, solo disfrutando del ambiente, respondí con una sonrisa forzada. Miré al nieto adoptivo, él mantenía la vista fija en el vaso frente a él, como si en ese momento pudiera encontrar respuestas en el fondo. El amigo comenzó a hablar sobre viejos tiempos, historias que resonaban en mi memoria y me transportaban a una época más sencilla. Pero cada palabra me alejaba más de la realidad que estaba construyendo con el joven. Sentía como la culpa se apoderaba de mí nuevamente. ¿Qué estaba haciendo? Me había prometido ser fiel a mis sentimientos y ahora me encontraba atrapada entre dos mundos. Mientras el viejo amigo continuaba hablando, noté un cambio sutil en la expresión del nieto adoptivo. Su mirada pasó de distante a decidida. En un acto inesperado, tomó mi mano sobre la mesa y dijo, ¿te gustaría salir a dar un paseo? Necesito aire fresco. La sorpresa me dejó sin palabras, no sabía si debía aceptar o rechazar esa invitación. El amigo frunció el ceño al ver nuestra conexión palpable. No deberías quedarte aquí. La noche apenas comienza, sugirió con una sonrisa nerviosa. Pero yo sabía que necesitaba ese paseo para aclarar mis pensamientos y enfrentar lo que estaba sintiendo por él. Solo un momento, respondí al amigo antes de levantarme y seguir al nieto adoptivo hacia la salida del bar. El aire fresco de Granada nos envolvió mientras caminábamos por las calles empedradas iluminadas por faroles antiguos. La Alhambra se erguía majestuosa en la distancia, recordándome la belleza y complejidad de las decisiones que debía tomar. ¿Por qué te sientes así?, preguntó él después de unos momentos de silencio incómodo.
Su voz era suave, casi como si temiera asustarme con sus palabras. Era evidente que también estaba lidiando con sus propios demonios. No lo sé, respondí sinceramente, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos. Es complicado. En ese instante comprendí que no solo estaba atrapada entre dos hombres, también lo estaba entre mis deseos y mis responsabilidades. Sin embargo, mientras hablábamos, sentí una chispa encenderse entre nosotros nuevamente. Era más fuerte esta vez, no podía ignorarlo ni negarlo más tiempo. En medio de esta confusión emocional, mi corazón comenzó a latir con fuerza por él. De repente un grito rompió la tranquilidad nocturna: «Mira quién está aquí». Era mi esposo acompañado del viejo amigo, quienes nos habían seguido sin que lo supiéramos. El momento se congeló, todos los sentimientos reprimidos e intenciones ocultas estaban al borde de revelarse. La confrontación era inevitable, todo lo que había construido podría desmoronarse en un instante. La tensión llenó el aire mientras mirábamos a nuestros respectivos acompañantes, sin saber qué camino tomar a continuación ni cuáles serían las consecuencias de nuestras elecciones pasadas. La tensión era palpable. Mi esposo, con una mirada de incredulidad, se detuvo a unos pasos de nosotros. El viejo amigo, que había sido un testigo involuntario de mi vida secreta, se mantenía al margen, observando como si estuviera presenciando una obra de teatro trágica. El silencio se hizo pesado y el aire se volvió denso. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mi esposo, su voz temblando entre la confusión y la ira. Miré al nieto adoptivo, quien parecía tan perdido como yo. No había palabras que pudieran salvarnos de esta situación. La verdad estaba al borde de ser expuesta y la culpa me invadió por completo. «Solo estábamos hablando», dije, intentando sonar convincente. Pero la mirada de mi esposo no se movió, sabía que había más en juego. La incomodidad creció entre nosotros como una sombra alargada en el atardecer granadino. «¿Hablando? ¿De qué?» «De tus secretos», replicó él, cada palabra cargada de reproche. Sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía mientras cada uno de sus ojos se centraba en mí, exigiendo respuestas que no podía dar. El nieto adoptivo tomó una respiración profunda, como si quisiera decir algo, pero las palabras se quedaran atrapadas en su garganta. «No es lo que parece», intentó explicar, pero su voz sonaba vacía. La verdad era evidente, todo lo que habíamos compartido estaba a punto de desmoronarse. «¿Y qué es lo que parece?», inquirió mi esposo con un tono más agudo. La rabia comenzaba a asomarse en su expresión mientras la incomprensión llenaba el espacio entre nosotros. «¿Acaso crees que no sé lo que ocurre cuando no estás en casa?». Las imágenes de nuestras conversaciones furtivas y los momentos robados pasaron por mi mente como un torrente incontrolable. La culpa y el deseo chocaban dentro de mí mientras recordaba cómo nos besamos aquella tarde en el parque. Me sentí atrapada entre dos mundos irreconciliables. «Esto no es justo», dijo él con un tono herido, refiriéndose al nieto adoptivo. «Nadie te ha hecho daño». Las palabras resonaron en mis oídos como un eco distante. Había querido escapar del vacío emocional que me rodeaba, pero ahora me encontraba más atrapada que nunca. El viejo amigo finalmente rompió su silencio: «Quizás deberíamos hablar en privado». Sus palabras eran una invitación a huir del drama inmediato, pero yo sabía que nada podría cambiar el hecho de que las decisiones tomadas ya habían dejado cicatrices profundas. «No hay nada más que hablar», respondí con firmeza, aunque mi interior temblaba ante la realidad inminente. Era un momento decisivo, todo lo construido se caía a pedazos ante mis ojos. Mi esposo dio un paso hacia adelante y miró fijamente al nieto adoptivo. «No tienes idea de lo que has provocado». Fue entonces cuando comprendí que las consecuencias no solo afectarían nuestra relación, la familia entera podría verse arrastrada por este torbellino emocional. En ese instante crucial, una decisión debía ser tomada: seguir adelante con esta vida llena de secretos o enfrentar las verdades más dolorosas y arriesgarlo todo por una conexión auténtica. Pero antes de poder decidir, un grito resonó desde el fondo del callejón cercano: «Esperen». Era un vecino curioso, atraído por el tumulto creciente. En ese momento supe que ya nada volvería a ser igual.
las miradas inquisitivas comenzarían a cuestionar lo inquebrantable y las sombras del pasado empezarían a salir a la luz sin piedad alguna.